Algunos artistas me comentan que por no tener todavía la obra creada, pues eso es un impedimento a la hora de empezar a vender. Y muchas veces el exceso de perfeccionismo nos limita a la hora de lanzarnos al mercado y empezar a vivir ya de nuestro talento. Y hoy te quiero mostrar el ejemplo de una alumna que ha creado una obra impresionante, lo vas a ver, y cómo gracias a ese proceso de lanzarse y de empezar a crear y a seguir un poco todos los pasos que fuimos dando con ella, empezó a vender sus obras por un valor de hasta 600 euros. Sin más, te dejo con la entrevista para que la puedas disfrutar. Bienvenida, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Esther? Súper bien, aquí encantada de estar contigo para que nos cuentes un poquito cuál ha sido tu recorrido. Has Vale. creado una obra impresionante. Me ha encantado poder trabajar contigo y sobre todo es eso, ver lo que has podido crear, ¿no? Obras espectaculares en cuanto a la obra en sí, que ya has podido vender por hasta 600 euros en un tiempo récord, además. Y bueno, pues quería un poco que simplemente reunirme aquí contigo para poder ver cómo lo hemos hecho, ¿no? Cómo, sobre todo cómo tú lo has hecho, porque más que nosotros has sido tú quien ha conseguido el logro y la hazaña. Así que quería empezar un poco esta entrevista preguntándote cuál era tu situación antes de que nosotros nos conociéramos. ¿Dónde estabas o qué estabas haciendo por entonces? Bueno, antes de empezar el programa estaba trabajando, yo ya tenía decidido trabajar con el arte, pero no veía mucho la forma de llegar a vender mi obra. Estaba haciendo obra pequeña, ilustraciones principalmente, estaba tratando de vender prints, no confiaba en la posibilidad de vender obra original. Y me apareciste, Esther, y bueno, conectamos muy, muy bien. A mí me gustó mucho tu propuesta, y sentí que era lo que necesitaba en ese momento, como porque tenía ganas de pintar en grande, de hacer cuadros grandes, de tratar de conseguir esos clientes, de vender, y realmente no lo veía como algo posible. Ni siquiera vender los originales pequeños. No veía manera de llegar a personas que pudieran invertir en original. Entonces estaba haciendo prints, cositas pequeñitas, yendo a ferias, iba así a ferias de arte, donde tenía muy buen resultado porque las imágenes sí llegaban a la gente, pero vendiendo por 20 euros, 30 euros unas láminas. Em, entonces en ese estado más o menos estaba antes de comenzar. Claro, claro, eso es. Es como que, bueno, ¿habías pensado quizás vender esas láminas porque igual vender obra pequeña es lo que pensabas que se podría vender mejor? Claro, claro. Muchas veces los artistas no tenemos la idea de que las personas puedan invertir en obras más grandes o no tenemos en cuenta, no sé, que haya un cliente que consuma esa obra, que quiera tener una obra original o grande, que pueda pagarla. Y en realidad es algo que existe, que lo hemos encontrado, ¿no? Con todo lo que hicimos en el programa lo hemos encontrado y me llama muchísimo la atención. Todavía me sorprendo de las personas que me llegan porque son como muy justas. Son como personas que están súper ilusionadas de comprarme una obra. Digo, ¿cómo llegué a esta persona? Bueno, hubo todo un proceso importante. Todo un proceso, sí, es verdad. Pues vamos a hablar también un poco de ese proceso en esta entrevista, pero me gustaría saber antes de nada, ¿por qué sentiste el deseo de querer centrarte en la pintura? Porque tú te dedicas también a, bueno, cantar, o sea, al final eres muy artista, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿por qué sentiste un poco ese deseo, ¿no? De querer centrarte en el tema del arte, pero a nivel más plástico. Ni porque en principio mi arte tiene que ver con un proceso de autoconocimiento muy grande y de a poco fui como reencontrándome con la niña que fui, que tengo una foto de mi niña pintora porque yo pintaba desde que era muy chiquita, estudié artes en la universidad, me formé en artes plásticas, y siempre hice muchísimas otras artes y dibujo, pintura y también canto,
teatro, bueno, de todo, fotografía, video. Pero fue como volver a reconectar con eso más auténtico mío, que es la expresión plástica, realmente lo es, y también por enfocarme en algo, porque sentía que dentro de mi comunicación en redes, que era muy personal, estaba muy diversificada, tenía muchísimas cosas diferentes, cantando, música, arte, no se entendía nada, Claro, que necesitaba cierta estrategia como para llegar a un público que quiera algo puntual. Lo que estaba ofreciendo era como, esto soy con todo lo que hago y son un montón de cosas, está todo buenísimo, pero no, y tiene coherencia entre sí, pero no estaba enfocado con claridad. claro, claro. Ese es un poco el proceso también que hicimos al principio, porque había como un poco de dispersión, ¿no? Y bueno, pues yo como hago de esto y de esto y de esto, pues intento como mostrarlo todo, Sí, pero realmente eso no conecta realmente con nadie, porque al fin y al cabo, eh, pues, ¿qué es lo que vendes, por así decirlo, ¿no? Vendes tus dibujos, tus pinturas, o eres cantante y haces música, entonces estaba un poco todo ahí difuso, ¿no? sí. Eh, ¿Qué dirías que fue clave en el proceso de crear como esa propuesta artística ganadora? O sea, Mm. propuesta artística ganadora, por así decirlo, porque así lo llamamos un poco nosotros, pero ¿qué dirías que fue clave en eso? En cómo enfocarte en crear tu obra y empezar por ahí, ¿vale? ¿Cómo fue ese proceso interno tuyo de creación de la obra? Y comenzar a crear una nueva serie con estos tamaños grandes, que era lo que más me llamaba y tenía ganas de hacer, que lo había hecho cuando estudiaba en la universidad, pero luego lo dejé de hacer por muchísimos años. Entonces fue una motivación muy grande volver a crear obra grande, volver a pintar con acrílicos, que me encanta, que lo había dejado por completo, y conectar con una parte mía muy, muy interior y de mi mismo proceso de desarrollo personal, que me llevó como a también entender que mi propuesta artística no es solamente una obra decorativa, sino como a crear como obras amuletos para las personas, ¿no? Ujú. Sí. Que transmiten una energía muy particular, que hablan sobre la sensibilidad, sobre el poder personal, sobre muchas cosas que tienen que ver conmigo y que realmente siento que conectan con los demás, con Mm, las personas estas a las que estoy llegando justamente. No con todo el mundo, sino con ciertas personas que están también en un camino y que siento que mi obra les beneficia no solamente como algo estético que está en su casa, sino como un amuleto. Entonces esa mm, motivación que empecé con esa motivación desde que hacía prints antes, pero ahora como que se consolidó en una obra que me encanta a mí, que veo que llega y que la gente está muy ilusionada de tenerla. Las personas que recibieron la obra me han dado muy buenos feedbacks, están muy contentas, me han sí. enviado videos haciendo el unboxing, por ejemplo, cosas así que no Qué me bueno, esperaba, la verdad, y qué, estoy qué súper bonito, sorprendida. Sí, qué sí. bonito, la verdad. Sí. Es que sí que es verdad que, mira, cuando te oigo hablar es como que transmites como ese entusiasmo y yo creo que es lo que también hace, ¿no? Que cuando tú, oye, vives algo como desde esa motivación, ese entusiasmo, por lo que has creado y porque te sientes como satisfecha, ¿no? Con lo que has creado, pues eso también se comparte y se transmite, ¿no? Mm, Y eso llega a la otra persona y también al final cuando lo recibe, pues la ilusión con la que lo comparte es la misma que tú tienes, ¿no? En este, claro, en este caso. sí. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos un poco, ¿cuántas obras has vendido? Porque bueno, nosotros hemos hecho todo un proceso un poco más de marca personal, bueno, digamos, cuenta un poco cómo nosotros te hemos ayudado, ¿vale? Vale. Como brevemente, y qué Ujú, es lo que has conseguido el último mes y medio, sobre ujú. todo. Vale, en principio armar esta marca personal como con mucha más claridad, con enfoque, me ayudaron muchísimo a entender cómo comunicar de forma clara lo que es mi mensaje,
y qué es lo que estoy ofreciendo al mundo, digamos, como definirlo con claridad y poder comunicarlo con claridad a través de las redes sociales, poder armar un Instagram, por ejemplo, que tenga la información clave para que las personas entiendan qué hago. Y por otro lado, toda la creación luego de la landing page, del embudo de ventas que me llevó efectivamente a vender. He vendido en el último mes y medio 5 obras, Ujú. facturando aproximadamente 2.000 euros entre obras Sí. más medianas y pequeñas. Ujú. Y muy contenta con eso. Los clientes me llegan a través de esta landing page que está funcionando y los anuncios que están funcionando también. Fue un proceso largo de creación, le puse mucho tiempo, mucha dedicación a cada paso, pero la verdad que valió la pena por completo. Em, Claro. Estoy muy Claro, porque contenta. también hay que tener en cuenta que tú partías de obra que no teníamos como tal creada, que muchas veces me encuentro con artistas que me dicen, no, pero es que todavía no tengo como la colección acabada y es como que hay ese, ese perfeccionismo, por así decirlo, ¿no? De que hasta que no tenga tanta obra no puedo lanzarme al mercado, no puedo empezar a vender. Y tú fíjate que empezaste sin ni siquiera tener la obra todavía creada, porque lo que Claro, tenías eran ilustraciones en acuarela que sí. vendías a precios mucho más bajos, 40, 50 euros, pero que cuando yo vi el talento que tú podías desarrollar, ¿no? Y te conocí, me acuerdo que te dije, venga, vamos a hacer obra grande y ahí ya, pum, te pusiste a ello y claro, también todo ese proceso de creación ha llevado un tiempo, ¿no? Hasta que lo Sí, hemos empezado a vender. sí, fue tiempo de creación a la vez que tiempo de gestión de todas estas cosas, de empezar a crear vídeos, yo soy muy perfeccionista también, pero también a confiar en hacerlo y sin pensarlo que quede perfecto, perfecto, porque como nos decía Hernán siempre, esto de que hacer mejor hecho que perfecto, y para los artistas está bueno ese consejo porque Sí, somos perfeccionistas en general, queremos que todo salga a la perfección y bueno, sí. hay momentos que hay que lanzarse también y luego ir viendo qué pasa con los resultados y ir modificando. Es con lo que más vas a aprender realmente, si te lanzas, si pues vas cambiando sobre la marcha cosas, Ujú, porque el hecho de lanzarse es lo que te va a llevar sobre todo al aprendizaje, ¿no? sí, Y me decías antes que habías vendido cinco obras como de diversos tamaños más grandes, más medianos, pequeños. sí, Em, el ROAS que hemos conseguido ha sido de un 7,6, lo cual está súper bien porque por cada euro invertido lo estamos multiplicando por 7. ¿Y qué mm, dirías que ha sido clave en el proceso un poco de tener estas videollamadas con clientes, con posibles clientes y cerrarlos? Porque lo que hemos visto en tu caso es que de las llamadas que agendas, has cerrado un 100% de ellas. sí, O sea, sí. de persona con la que hablas, ¡pum! Persona que cierras. Qué es lo que estás haciendo ahí? Cuéntanos. Eh, por un lado, conectar mucho con la persona antes de la llamada. Aprendí muchísimo con ustedes esto de las conversaciones, cómo iniciar conversaciones con personas, no necesariamente con el objetivo de vender, sino también como de conectar y creo que el no desesperarse por vender es algo clave. Entonces, yo contacto con las personas y les empiezo a preguntar de su vida y hablamos cosas y conectamos primero, después les pregunto qué les gustó de mi obra, qué es lo que han resonado con ello, entonces entiendo un poco más y así, ir entendiendo qué es lo que la otra persona necesita me parece clave para llegar a la llamada ya con bastante información. Yo me apunto toda la información que recogí de ese chat primero y lo tengo a mano para saber bien qué es lo que puedo decirle, qué es lo que puedo, en qué puedo aportarle, en qué puedo ayudarle. Y también tener una estrategia de llamada, que la tengo toda apuntada en unos post-its aquí al frente mío, en el ordenador, entonces también tengo una estrategia de saber, si bien no la sigo a rajatabla porque me olvido partes, pero voy más o menos encaminada con lo que ustedes me han comentado sobre las llamadas.
Y bueno, a veces, la mayoría, las que han llegado a llamada han sido ventas. Sí. Y los que no, bueno, ahí están en conversaciones, algunos ya me han dicho que no, otros están ahí, están esperando, estoy esperando y veremos. Pero Claro que siempre son contactos que, bueno, en algún momento son contactos que hemos sembrado y pueden convertirse en clientes quizás en un futuro o si retomamos la conversación un sí, poco más adelante. mm, Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me sí, alegra que tengas los post-it ahí como puestos, ¿no? Para seguir un poco el guión y la estructura y eso te ayude, ¿no? A la hora de tener esas llamadas. sí, ¿Y qué dirías porque me gustaría también hablar un poco de mentalidad, ujú. cómo tu mentalidad te ha ayudado bueno, seguir en el camino, ¿no? Porque muchas veces entiendo que en el proceso de todo lo que estábamos haciendo, quizás tenías dudas o decías, ostras, es que esto lleva un tiempo, lleva Uf, ciertas sí. cosas que hacer, evidentemente, ¿no? Entonces, y no sabes si va a salir bien, pero ¿qué es lo que te ayudó a confiar y mantenerte fiel al proceso? En principio, que desde el principio yo estaba convencida de querer hacerlo, muy convencida de querer lograrlo. Entonces, ponerle mucho tiempo, porque claro, fue mucho tiempo el crear cada cosa, ¿no? Cada video, cada post, todo es mucho trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación, pero yo desde el principio estuve dedicada full time a esto. Entonces, queriendo lograrlo, como realmente poniendo todo ahí en este proyecto. Creo que hay que tener, no sé, mucha constancia para poder lograrlo tan rápido, ¿no? Porque creo que igualmente personas que no lo tengan como prioridad número uno y tengan otro trabajo, otra cosa, igualmente lo pueden lograr, pero va tal vez un poquito más lento. Mm. Simplemente eso. Sí, sí, porque en tu caso han sido 4 meses, pero vamos, hay casos de otras personas que a lo mejor te alargan un poquito más ¿Está bien? y lo importante es eso, no rendirse al fin y al cabo y si esto es algo que tú quieres construir y quieres hacer también, tienes que pensar que construir la carrera de un artista hay que pensar en el largo plazo, ¿no? Pero que Claro. esto evidentemente es un impulso eh, y te puede ayudar mucho a generar esas ventas constantes, porque una vez que tienes el sistema montado, ya ahora mismo el tiempo probablemente que le estés dedicando ya no sea el mismo, ¿no? Tal A lo cual, que es. cambió un montón el tiempo que le dediqué en principio sin ningún resultado, porque estaba haciendo publicaciones y cosas y sabía que iba a ser en otra instancia la de vender, pero estaba preparando todo. Todo ese tiempo invertido fue un montón, pero siento que dio sus resultados, en fin, entonces es como hermoso sentirlo. Hoy en día ya no estoy haciendo ni muchas publicaciones en Instagram y eso también me relaja porque digo, bueno, voy a ir haciendo algunas, las tengo programadas, pensadas, pero no estoy todo el tiempo metida en Instagram haciendo publicaciones, que es un poco pesado para mí, sino que tengo los anuncios funcionando, la landing funcionando, un perfil en Instagram que está súper claro con todo lo que hago, se ve muy bien cuál es mi obra, cuál es mi mensaje, y no tener que estar encima de publicar todo el tiempo en Instagram me parece fantástico, para mi personalidad por lo menos, que no me gusta estar todo el tiempo ahí. Sí, Prefiero hay que mucha gente, vengan los ¿no? resultados por otro lado, digamos, por el lado Claro. de la Claro, landing. la idea es un poco apalancarte en la publicidad, ¿no? Eso. Porque si tú tienes un sistema de captación de clientes que puede ir generando clientes por ti o posibles clientes, que luego sea agendar llamada y cerrar la venta en una llamada, eso Ujú. te libera de tiempo para poder dedicarte a otras cosas, ya sea a tu proceso creativo, ya sea a otras Exacto. miles de historias que ahora me decías que tenías, ¿no? Meli, ¿en qué estás metida ahora? No sé si puedes contar alguna cosa, Y pero estoy en mudanza, proceso de dejar una casa, irme a vivir a Argentina, empezar todo este proceso allá, porque lo voy a hacer tal cual lo aprendí con ustedes, voy a repetir este esquema y esta estrategia a hacer ventas desde allá. Entonces estoy con eso y estoy pintando encargos porque me han encargado obras, entonces mm, necesito dedicarle tiempo al proceso creativo y un poco a la vida. Entonces, tener anuncios funcionando y que me estén llegando clientes es buenísimo.
Directamente no Y tengo que estar encima. que te puedas mudar de país. Eso, mira, a lo mejor hay alguien que se pregunta ahora mismo, oye, ¿y cómo hace, no? Para estar vendiendo en España y mudarse a otro país como Argentina Ujú. y replicar ahí el sistema. Cuenta un poco cómo se puede hacer, si quieres, y Sí, qué yo es lo que tienes creo, que hacer básicamente para, o sea, cambiar dentro de la campaña lo que es la segmentación. sí, es cambiar la segmentación a un público, al mismo, más o menos mismo público, pero en otro país. Mm, Cambiarle la localización, empezar a hacer anuncios antes de llegar, en todo caso, como para ver cómo va la campaña y tal vez adaptar un poco el anuncio a Argentina, pero igualmente yo hablo como argentina, no tendría que cambiar mucha cosa. Algunos de las personas que me contactan desde España me dicen, ¿haces envío a España? Y yo estoy en España, les digo, porque no claro, se nota que estoy aquí a veces, pero bueno, son cosas que ayudan sí, también, porque piensan que van a pagar un envío súper caro y en fin, no, estoy aquí al ladito, te sale el envío mucho más barato. claro. No sé, son cosas que ayudan. El Mm. cambio a Argentina para mí es eso y es volver a replicar esto que lo logré aquí en 4 meses. Creo que ya con todo lo que tengo armado lo voy a poder replicar allá. Y veremos cómo va. Tengo fe. Qué bueno, qué bueno. O sea, me alegra mucho escucharte, sobre todo con esa confianza, ¿sabes? Que es lo fundamental. Al final, siempre lo digo, ¿no? Que a la hora de vender cualquier cosa, lo importante es confiar en ti, en tu obra, y eso también lo vas a transmitir, ¿no? Y eso va a hacer que la otra persona también confíe en ti a la hora de querer comprarte, ¿no? Ujú. ¿Qué crees que ha podido cambiar en ti respecto a tu mentalidad después de haber pasado estos 4 meses con nosotros? Bueno, justamente logré esa confianza. Lograr esa confianza, las sesiones de entrenamiento mental me ayudaron un montón. A mí me gusta mucho la meditación y la guía también es muy importante. Em, Creo que cambió eso, cambió la confianza, cambió la predisposición, el poder enterarme que sí existe ese cliente que me compre una obra, que pueda ser un cliente particular que está en su casa, no sé en dónde, y de pronto me conoce. Es como tener una ventana abierta, una vidriera abierta a las personas justas, como ir justo al sitio en donde está la persona que está buscando algo que yo ofrezco. Y para eso las redes sociales y los anuncios son fundamentales hoy en día. Qué bueno. Por eso tengo la confianza de hacerlo allá también y probar que eso funciona. Los artistas estamos muy negados a hacer esto, estamos siempre en lo pequeño y ayuda un montón ver estos resultados, ver que hay gente preguntándome y yo no estoy desesperada por vender, estoy esperando que llegue alguien y haciendo un trabajo muy bonito con cada uno. Me parece hermoso haber llegado a este estado. Qué bueno, Creo que un qué bueno. estado mental hermoso. Bueno, me alegro mucho, me alegro. Es un estado mental, sí, la verdad, el vender como desde ese desapego, que Ujú, muchas veces a mí me ha pasado también, ¿no? El sentir que, ay, estoy queriendo convencer o estoy queriendo que la otra persona me compre cuando esa no es la energía realmente y vives la venta en este caso desde otro lugar distinto, ¿no? Desde el lugar de, bueno, pues querer compartir, conectar con la otra persona, ujú, ver cómo le puede aportar la obra ujú. a este espacio, o de qué manera le puede aportar, es mucho más bonito y desde luego que merece mucho la pena hacerlo Sí, así. sí, sí. Y ya un poco por ir terminando, quería preguntarte, ¿qué le dirías a un artista que quizás está en una situación en la que, pues bueno, igual ha vendido obra, pero le cuesta vender o consigue ventas como muy puntuales o vende obra pero pequeñita? ¿Qué le dirías tú de cara bueno, como recomendación de qué es lo que podría hacer? Que se apunte al curso con Esther Frutos. No quería para nada esa respuesta, pero bueno, oye, bienvenida. No Que se estaba buscando eso. apunte. Sí, que se apunte, que es una buena inversión. Yo invertí en el curso sin tener nada, de verdad,
con muy poco dinero, fue como ponerlo todo ahí porque tenía tenía mi convencimiento de querer hacerlo y la verdad que lo invertí y fue como un empujón enorme que sola no lo podría haber logrado y que tienen ustedes mucha información que comparten no sé, con mucha generosidad y que se arma una comunidad de artistas hermosa también con la cual se puede hablar de todas las cosas, no sé, cómo hacer un envío, cómo hacer cosas básicas que a veces no sabemos y que nos ayudan un montón. Entonces creo que en esa comunidad y en el asesoramiento que ustedes brindan es posible empezar a construir un negocio a través del arte, porque a partir del arte, porque a veces no lo vemos como negocio, lo vemos como nuestra expresión, como nuestra... Pero si queremos construir un negocio y vender arte y eso, saber que es posible y que hay estrategias para hacerlo y que hoy en día tenemos la herramienta de las redes sociales, los anuncios y todo esto para llegar a gente inesperada, que no sabíamos que podíamos Sí, llegar. claro. Entonces, Y así que es muy además valioso. por ti misma, ¿no? Que es lo que también muchas veces decimos, que hay veces que está como el prototipo un poco también de artista que espera que le vendan su obra, que otras personas se ocupen, galeristas, o como te pasaba a ti al principio, ¿no? Acudiendo a ferias, exposiciones, pero existen formas más simples y cómodas. Para mí, puedes vender hoy en día con internet desde cualquier lugar, Ujú. videollamada, puedes conocer a esa persona a través de una videollamada, mostrarles tu obra y desde ahí la gente compra. Sí, y no tener, el hecho de que no hace falta estar tan ligado a los mercados de arte tradicionales, porque justamente las redes sociales hoy en día nos permiten ser más autónomos en eso y Mm, poder trabajar con nuestra obra directamente vendiéndole a clientes sin tener que pasar por galerías, museos. También lo puedes hacer como un extra, pero a veces nos limita, porque a veces, tantas veces que te dicen que no para exponer, para lo que sea, te dicen que no en general, a todos los artistas, salvo que seas un artista consagrado en ese mundo, que hoy en día sí, podemos saltarlo. Yo creo que presenta, he formado parte en Argentina de un mundo del arte contemporáneo, y he estado en esos lugares y hoy representa, entonces, poder hacerlo sola, poder crear la obra que yo quiera sin que nadie me juzgue ni me diga nada y venderla a clientes particulares, para mí es fantástico. qué bueno, qué bueno. Sí, Una maravilla, ¿verdad, sí. Meli? Una maravilla. Bueno, pues me alegro mucho que hayas podido compartir toda tu experiencia con nosotros, Meli. Mm. Ha sido una charla para mí muy bonita porque me acuerdo también cuando hablo con vosotros en este punto de el momento en el que estabais, ¿no? Cuando hablábamos al principio y todas esas creencias también limitantes que encontrábamos, ¿no? Y el verte con esta confianza de que puedes, de que se puede, de que vivir del arte al fin y al cabo es saber cómo enfocar bien tu negocio, tener un sistema de captación de clientes y simplemente ejecutarlo, pues es una maravilla. Sí. Así Y que son herramientas que no nos en dan en ningún lado, quiero agregar. ningún lado, En claro, ninguna parte nos dan esa herramienta. Estudiando en la universidad, estudiando, o sea, no hay claro. herramientas son nuevas y está Sí, buenísimo que las puedan transmitir de la forma que lo claro, hacen. Mm. claro. Eso también lo hablaba el otro día con una artista con la que me reuní, que me decía eso, que al final ella había estudiado la carrera de Bellas Artes, pero que nadie te dice cómo realmente convertirte en artista que puedas vivir de tu, ¿no? Exacto. Entonces es muy complicado porque en cualquier carrera, yo qué sé, como maestra, por ejemplo, o como doctor, tú estudias una carrera para saber cómo ejercer de ello, ¿no? Pero Ujú. es curioso que en el mundo del arte al final no te enseñan eso, no te enseñan a vivir del arte realmente en una carrera como puede ser Bellas No, Artes. Es curioso. es curioso. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí, ¿vale, Mary? Vale, vale. Ha sido un placer poder trabajar contigo. De hecho, seguimos en contacto para que, bueno, pues al final me cuentes cualquier tipo de cosa o que si en algún momento Vale, necesitas, estamos en contacto. vale. Y nada, espero que te vaya muy bien en Argentina también. Gracias.
que gracias. tengas un buen viaje, que todo te funcione a las mil maravillas también allí. Mm, Evidentemente, si te ha funcionado aquí, puede funcionar perfectamente allí, así que vete con total confianza como sientes ahora y verás que todo va perfecto. genial, sí, sí, voy con confianza, entiendo que el sistema funciona y nada, ahí estamos en contacto también de una, sí, vamos hablando. Muy bien. Pues nada, nos vemos, Meli. Nos vemos.